Cordial saludo, mi nombre es Adriana María Orrego Zapata. En esta oportunidad voy a hablar de las características bioecológicas de las arbences. Eh, Tenemos características relacionadas con la fisiología, crecimiento y competitividad de las arbences. Entonces, es decir, cómo es el crecimiento de las arbences, si es un crecimiento acelerado o si es normal, como el de cualquier planta. Cómo es la tasa fotosintética, si el crecimiento del sistema radicular es muy esparcido por el suelo y qué tan profundo es. Todo esto nos lleva a definir si la arbenza es agresiva o es noble y qué tanta interferencia o competencia por luz, agua, nutrientes y espacio tiene con nuestro cultivo. También tenemos características relacionadas con la biología reproductiva. Hay arbences que tienen reproducción sexual cruzada, autopolinización, hay unas que tienen hasta reproducción asexual, y entonces todos estos son datos que nos van permitiendo irlas identificando. También hay arbences que tienen una alta producción de semillas, que son capaces de producir hasta 200.000 semillas por planta. También tenemos características relacionadas con prácticas culturales desarrolladas en el cultivo. Son aquellas arbences que crean resistencia o tolerancia a los herbicidas. Cuando las prácticas culturales no se realizan a tiempo y las arbences se dejan semillar, entonces todas estas semillas van a reproducirse. La resistencia al control mecánico y reproducción por medio de partes de arbense que no se extraen del suelo. Aquí es cuando hablamos de la reproducción asexual, que cuando uno hace un control manual o mecánico, quedan partes y estas se reproducen. Y la Muy buenos días, mi nombre es Joana Tomor, estudiante de Economía del CEA en Medellín Occidente. Hoy el tema que voy a hablar sobre el uso inadecuado de los agroquímicos y cómo se deben utilizar adicionalmente. Como pueden observar, estoy aquí en potreros donde utilizan normalmente lo que son los piclorán, las aminas, que es lo más particular para el tema del control de hoja ancha. Como pueden presentar, por ejemplo, la hoja ancha que se le puede dar en pastos es la llamada colanca, ¿cierto? O como decimos, lengua de suegra, ¿cierto? O lengua de vaca. Con ese producto controlan ese tipo de arbences. Lo principal y lo fundamental para uno utilizar un herbicida es saber leer muy bien la etiqueta. Y la etiqueta tiene tres caras. La primera es donde presenta, por ejemplo, el nombre del producto, ingrediente activo, ¿cierto? Y adiciona la fecha donde vence, ¿cierto? Desde que sale hasta que vence, que es fundamental verificarlo totalmente. Aparte, la siguiente cara presenta aquí las indicaciones que no se puede consumir alimentos mientras se esté fumigando, ¿cierto? Además de eso, en el momento de utilizarlo, cuántas horas queda obrando y entonces no se puede incurrir al lote, inclusivemente otras cosas. Y aquí las especificaciones del producto, ¿cierto? Por eso es muy importante leer la etiqueta y saber interpretarla. El mal uso inadecuado de los agroquímicos ha conllevado las altas incidencias y la gran residualidad que presentan, como por ejemplo la abundancia de plagas o enfermedades o suelos que se presentan inertes por las altas aplicaciones de esos herbicidas. Al igual también como lo podemos observar con los glifosatos, que también es Roundup, es otro tipo de herbicidas que aplican para quemar todo tipo de maleza, ya que también hace parte del sistémico, ¿cierto? Entonces, a lo que yo los invito a que hagan un buen uso de los herbicidas. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Londoño del curso de manejo de arbences. A continuación voy a hablar del periodo crítico de competencia de las arbences en las fincas visitadas en el municipio del Santuario Antioquia. Pudimos evidenciar que el manejo que se le da a las arbences en los cultivos de hortalizas en esta zona es bastante agresivo, es un manejo más que todo químico, con preemergentes, para que las hortalizas en su primer mes puedan avanzar y desarrollar y obtener unas buenas producciones. Pero esto tiene sus consecuencias a nivel ambiental, a nivel de suelo. La biótica del suelo es afectada, mucha erosión, mucha pérdida
de capa vegetal, de materia orgánica, mucho lavado de nutrientes, puesto que al utilizar agroquímicos tan agresivos para las arbences, pues vimos suelos totalmente desnudos, donde las malezas nobles no alcanzan a desarrollarse adecuadamente o no tienen una invasión lo suficientemente amplia como para protección del suelo. Entonces, lo ideal para los periodos críticos de competencia en hortalizas es hacer un control manual, un control mecánico, ya sea con azadón, herramientas manuales en el caso de hortalizas, que la densidad de siembra son muy juntas, por decirlo así. Entonces se requiere un manejo integrado para conservar el suelo y al mismo tiempo para disminuir los costos de producción, ya que los agroquímicos, agrotóxicos son bastante caros. Buenas tardes, mi nombre es Lady Mejía Ríos. En este momento voy a hablar sobre uno de los temas que se cubrió en la salida de campo de manejo de arbences, que es lo de la identificación de las arbences. Entonces, dentro de la literatura podemos encontrar que para hacer una buena identificación debemos de reconocer las que son de baja interferencia, las de mediana interferencia y las de alta interferencia. Para eso es muy importante conocer las características biológicas y ecológicas, así como las fases de desarrollo de cada una de estas plantas o arbences. Entonces, de pronto ahí encontramos en alguna de la literatura que dice que algunas de las características de las arbences nobles, que son las importantes o las que queremos cuidar, ¿por qué? Para evitarla, son una de las principales ayudantes para disminuir la erosión. Además de eso, ayudan a que el suelo no esté descubierto y que se pueda llevar como un desarrollo equilibrado dentro del ecosistema. Lo ideal es pues que disminuir el uso de glifosato para que se pueda hacer un control más manual o más mecánico y se pueda cuidar como este tipo de arbences, que son las que nos ayudan dentro del cultivo, bien sea la obtención de otros nutrientes, para albergar, digamos, microorganismos benéficos dentro del suelo y también para evitar la erosión. Entonces, algunas de las características que encontramos es que dice que son de porte bajo, más o menos entre 5 y 30 centímetros de altura, es un crecimiento rastrero y denso, o sea que no son de alta, digamos, no tienen mucha altura, entonces eso ayuda a que no interfiera mucho como con el desarrollo del cultivo que nosotros tenemos. Una raíz superficial y poco densa, o sea que no va a absorber pues muchos de los nutrientes que necesita la planta, y el cubrimiento rápido y denso del suelo. Se extienden fácilmente, pero no logran competir, digamos, de gran proporción con el cultivo que tenemos en común. Cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia García Areiza y este es el trabajo colaborativo de la práctica de arbences. Entonces voy a exponer sobre las arbences nobles y sobre las arbences agresivas. Entonces lo primero es en el cultivo identificar pues las plantas que acompañan a este cultivo, en este caso las arbences, que en su mayoría pueden estar por los caminos, por los alrededores. Y así es aprender a analizarlos, qué tipo de arbences son para saber qué control se hace. Las arbences nobles protegen el suelo de la erosión y no tienen tanta interferencia en el cultivo. Algunas contribuyen a la salud de las personas. Otras son hospedadoras de polinizadores, son prioridad en métodos de control de malas hierbas, porque pueden competir por espacio con otras arbences que pueden ser más agresivas. Las arbences de alta interferencia o competitivas, estas malas hierbas son como conocidas como agresivas, ¿cierto? Presentan un crecimiento alto, compiten por luz, por agua, por nutrientes, y una de las cosas más importantes es que presentan una alta capacidad de producir semilla, entonces se pueden propagar muy fácil y pueden atacar el espacio del cultivo prolongándose por el área de todo el cultivo. En las hortalizas ocurre un fenómeno, y es que así sean arbences nobles, como las hortalizas son un cultivo muy susceptible, las nobles también las pueden atacar. Durante el recorrido de la visita pudimos evidenciar que la mayoría de arbences eran nobles, ¿cierto? Incluso medicinales.
La que más se mostró fue la del corazón herido, y habían dos clases de corazón herido. Estaba el Pulicum nepalense, que es una más noble, pero que en un cultivo de hortalizas es afectada. Entonces lo ideal es como mantener estas especies en unas márgenes, ya sea por los senderos, por los caminos, como donde no compitan con el cultivo, para que haya una moderación de este. Mientras que la otra